Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi clase. Yo soy el profesor Matías de Filosofía. A continuación les voy a dejar un video que trata sobre un sacerdote hablando con sus alumnos, hablando sobre filosofía. Yo les voy a dejar el video porque siento que es una buena forma de aprender escuchando a ellos hablar. Hola, soy el padre Ernesto. El día de hoy les voy a comentar lo que yo aprendí a lo largo de mi vida sobre la filosofía. Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿qué quieren saber sobre la misma? A ver, padre, hable de la filosofía más antigua que conoce. Bueno, les voy a arrancar hablando de la filosofía antigua. De este periodo no se sabe casi nada, ya que varios de los textos que escribieron los filósofos antiguos no llegaron a nosotros, y los que llegaron estaban escritos en antiguo griego y en latín. Por lo que me contaron, se divide en periodos, ¿puede ser? Dentro de los periodos encontramos el arcaico y el presocrático, que abarca del siglo 8 a.C. hasta el 11 a.C. En este lapso hay desarrollos filosóficos encriptados en las sagas épicas. En los poemas de Hesíodo, quien narra el surgimiento de los dioses, los presocráticos procuraban explicar los fenómenos del universo en su conjunto. También encontramos la época clásica, que abarca del siglo 5 a.C. hasta el 4 a.C. Incluye los pensadores más influyentes, Sócrates, Platón y Aristóteles. Se alza como una ciencia cuyo objetivo es cultivar el conocimiento. En cambio, en el presocrático era la naturaleza. En este es más del conocimiento y de la persona. Luego encontramos el periodo helenístico, que se extiende desde el siglo 3 a.C. hasta el 1 a.C. Se inicia con la muerte de Alejandro Magno y las principales corrientes filosóficas son el estoicismo, epicureísmo y escepticismo. ¿Tienen alguna pregunta? Te digo la verdad, a mí no me gustaron. ¿A vos cuál te gustó más? Y la verdad, miren, si es por gustar, ninguno. Yo si les tengo que hablar de uno que a mí me guste, filosofía medieval, que incluye lo que más amo, que es la religión. A la Edad Media se la conoce como un tiempo de oscuridad, como un periodo infértil en la historia de las ideas. Lo que se destaca es la omnipresencia del cristianismo, que reúne el poder político y religioso en gran parte de Europa y alrededores. Los pensadores se ven obligados a adaptar sus argumentos a la letra de las Sagradas Escrituras. Donde no impera el cristianismo, se presenta en paralelo el Islam. ¿Y ahí no hay pensadores destacados como en la filosofía moderna? Pero por supuesto, dentro de los pensadores destacados encontramos a Al-Farabi, a Avicena y a Averroes, quienes traducen y comentan muchas obras aristotélicas, pero a partir del siglo XIII llega Santo Tomás de Aquino, principal representante de la filosofía medieval. Lo que él busca es conectar la religión y la filosofía y explicar sobre lo mismo. En este periodo se desarrollaron principalmente la lógica, la lingüística y la semiótica. Padre, quédese sentado, que ahora yo le voy a hablar de las ramas de la filosofía. Primero encontramos la nociología, que significa discurso o argumento. Esta hace preguntas sobre cosas relativas a nuestros conocimientos. Luego encontramos la estética, que no es lo mismo que ética. La estética hace referencia a lo que se puede percibir con los 5 sentidos. En cambio, la ética es la costumbre o el hábito. Esta rama reflexiona sobre la conducta de los seres humanos. Luego, la metafísica es la rama relativa a la que trasciende los manifiestos de los sentidos. Significa lo que está más allá de lo que es la física. Luego encontramos la filosofía política. La filosofía política lo que nos dice es que siempre vivimos en comunidades y nos organizamos políticamente. Y por último, la antropología filosófica. Bueno, esta lo que nos dice, se trata de una reflexión sobre el hombre, cuestionándose qué constituye al hombre en sentido más profundo, cuál es esa esencia humana. Así que nada, estas son las ramas, padre. Bueno amigos, espero que les haya gustado esa charla del padre Ernesto con el alumno. Ahora les voy a dejar la enseñanza que nos deja un profesor muy importante, gran amigo mío. Por favor, escúchenlo y díganos qué opinan. Él agrega algunas cosas a lo que hablan estos muchachos y dice cosas muy importantes. Por favor, escuchen. Buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre una parte de la filosofía. ¿Qué parte se preguntarán? Bien, la parte de qué es la filosofía. También vamos a hablar sobre los periodos, las épocas, que son muy importantes, tanto sean, obviamente, todas las épocas y los periodos de la filosofía, como la filosofía antigua, el periodo arcaico y el presocrático, la época clásica. También vamos a
ahondar en algunos de estos temas, como por ejemplo la época clásica, periodo helenístico, época imperial, el paso del mito al logos, algo muy importante en que se en el video, Aristóteles y su contribución a la filosofía, el periodo presocrático y finalmente vamos a llegar a una conclusión. Vamos a dar introducción a esto. La filosofía es la búsqueda del conocimiento a través de la razón. Desde sus inicios nos ha ayudado a entender quiénes somos. También nos hizo entender el mundo que nos rodea y el propósito de nuestra existencia, obviamente. Hoy exploraremos cómo ha evolucionado el pensamiento filosófico a lo largo de la historia, desde las primeras explicaciones del universo hasta los sistemas más complejos desarrollados por los grandes pensadores clásicos. A continuación, vamos a hablar sobre las épocas y periodos de la filosofía. Empezaremos con la filosofía antigua. La filosofía antigua marca el inicio del pensamiento crítico y se divide en 4 grandes periodos. Primero está el periodo arcaico y presocrático. Aquí comienza la transición del mito al logos. Los presocráticos, como tales de Mileto, Anaximandro y Heráclito, buscaron principios racionales que explicarán el origen del universo, conocidos como el arché. Por ejemplo, Tales creía que el agua era el principio fundamental de todo. Bueno, la época clásica. Este periodo se llama clásico porque marcó un estándar de excelencia y profundidad en el pensamiento filosófico que todavía admiramos hoy por hoy. Aquí surgen las figuras más influyentes de la filosofía occidental, como son Aristóteles, Platón y Sócrates. Sus ideas no solo sentaron las bases de la filosofía, sino que también moldearon la cultura, la política y la ética del mundo occidental durante siglos y siglos. Si hablamos de Sócrates, no podemos dejar de mencionar su método revolucionario, que es la mayéutica. Él creía que la verdad está dentro de nosotros, como un bebé que necesita ser parido. La mayéutica consiste en hacer preguntas que ayudan al otro a reflexionar y encontrar respuestas por sí mismo. Por ejemplo, imagínate que estás hablando con Sócrates sobre la justicia. Él no te daría una definición, sino que te haría preguntas como: ¿qué crees que es la justicia? ¿Siempre es justa? ¿Puede alguien ser justo consigo mismo? Con estas preguntas te obliga a examinar tus creencias y a descubrir la verdad por ti mismo. Vamos a pasar al periodo helenístico. El periodo helenístico, tras la muerte de Alejandro Magno, surgen escuelas como el estoicismo, que promueve vivir en armonía con la naturaleza. También surge el epicurismo, que busca la felicidad a través del placer moderado, y el escepticismo, que duda de la capacidad del ser humano para alcanzar la verdad absoluta. Siguiente a está la época imperial. Aquí la filosofía comienza a mezclarse con el cristianismo. Pensadores como San Agustín unen las ideas de Platón con las enseñanzas cristianas, marcando el inicio de una nueva era filosófica. Posteriormente vamos a detallar o a explicar el paso del mito al logos. Bien, el paso del mito al logos. El gran salto de la filosofía antigua fue abandonar las explicaciones míticas para buscar razones lógicas y científicas. En lugar de atribuir los fenómenos a los dioses, los presocráticos se preguntaron sobre las causas naturales, por ejemplo. Heráclito explicó el cambio constante del universo con su famoso concepto de que todo fluye. Este enfoque marcó el inicio del pensamiento científico. Pasamos a otro tema y vamos a hablar de Aristóteles y su contribución a la filosofía. Aristóteles, discípulo de Platón, se apartó de la teoría de las ideas y se centró en estudiar el mundo material en su obra Metafísica. Investigó las causas primeras de la existencia, proponiendo el concepto de acto y potencia. También fundó la lógica formal y estableció principios éticos basados en la virtud y moderación, que siguen siendo fundamentales hoy en día. Acto y potencia. ¿Qué quiero decir con acto y potencia? Para Aristóteles, la potencia es la capacidad de algo para llegar a ser lo que puede ser, y acto es la realización de la capacidad, lo que ya es básicamente. El cambio ocurre cuando algo pasa de la potencia al acto, por ejemplo. Lo que hoy es una semilla puede pasar a convertirse en un árbol, en una planta. La semilla sería el acto, la potencia sería el árbol o la planta. El periodo presocrático. Bien, ¿qué buscan los presocráticos? Los presocráticos no solo buscan entender al mundo, sino también establecer principios universales. Anaximandro, por ejemplo, propuso que el apeirón, lo infinito e indeterminado, era el origen de todo. Por su parte, Pitágoras combinó la filosofía con las matemáticas, sugiriendo que los números eran la esencia de la realidad. Estos pensadores sentaron las bases de la filosofía. Y ya estamos en el final, vamos a pasar a la conclusión de todo lo que hemos dicho. La historia de la filosofía antigua nos enseña cómo el pensamiento humano ha evolucionado desde preguntas simples hasta sistemas complejos. Cada etapa ha contribuido al conocimiento que tenemos hoy. La filosofía no solo busca respuestas, sino que nos invita a cuestionar, reflexionar y explorar. En un mundo que cambia constantemente, las preguntas filosóficas siguen siendo tan relevantes como lo fueron hace miles de años. Algo importante que nos preguntamos y que también se preguntan muchos filosóficos es: ¿para qué sirve la filosofía? Muchos filósofos se preguntan ¿para qué sirve la filosofía? Algunos dicen que es para reflexionar, otros quizás como Epicuro, que dice que la filosofía sirve siempre y cuando la búsqueda de la felicidad esté guiada con ella, esté de la mano con ella.
Pero Nietzsche dice que la filosofía no sirve para absolutamente nada. Él critica la filosofía tradicional al considerarla desconectada de la vida real, señalando que muchas veces se centra en abstracciones inútiles en lugar de transformar la vida. ¿Y vos? ¿Qué pregunta filosófica te haces?